Bueno, antes de que empieces a ver este video, queremos decirte que tuvimos algunos errores en la secuencia de lo que estábamos contando, pero son unos pequeños errores. Son pequeños detalles, ya lo irás viendo. Sí, Pero te vamos a ir poniendo bien la información, porque, bueno, a veces se nos pasó un poquito, sí, pero te lo vamos a ir poniendo bien aquí a lo largo del video. sí, sí. Y ahí échale ojo porque sí nos equivocamos en algunas cosillas, pero te pedimos una disculpa porque los dos como que nos agarramos en curva Sí. y por eso fue. Pero esperamos que disfrutes mucho este video y que Dios te bendiga. Te dejamos bien la información. Hola, hoy estamos en un nuevo capítulo de esta página de Sal y Luz. Y bueno, pues el tema del día de hoy es la identidad de un joven cristiano. Y bueno, no sé si quieras comentar algo para comenzar. Bueno, pues creo que esta parte o este tema en específico es muy importante porque muchas veces nosotros como jóvenes, eh, bueno, más bien a esta edad es cuando nosotros estamos terminando de definir nuestra identidad, ¿no? Cuando estamos en la primaria y secundaria estamos empezando a crear esa identidad en nosotros. Y fíjense que muchas veces cometemos muchos errores, ¿no? En un futuro el Espíritu Santo nos va a redarguir por esos errores, pero es importante que volvamos a nuestro pasado y veamos qué errores cometimos, ¿no? Yo, por ejemplo, cometí demasiados errores y uno de esos fue tal vez hacer bullying de lo que ahora me arrepiento demasiado. Y sé que estuvo mal, ¿no? Pero en este momento creo que he empezado a crear una identidad cristiana en mi vida. Bueno, yo no la he creado, ¿no? Dios la ha empezado a hacer en mi vida y no sé tú cómo veas esta parte, Rubén. Sí, bueno, yo también, ahorita que lo decías, me ponía a reflexionar que cuando somos pequeños, como que nos dejamos moldear por lo que hacen los demás, nos dejamos así como que llevar mucho, ¿no? Incluso en la secundaria, yo creo que es una etapa así muy pesada, porque es atacar así mucho tus pensamientos, o sea, como que no, bueno, así lo viví yo, como que no te dejan así como que ser tú mismo, porque todo es crítica, todo es así como una crisis social donde no puedes así como que todavía definir bien quién eres porque tienes temor a que alguien se pueda burlar de ti como eres realmente, ¿no? Sí. Entonces es cuando empiezas a crecer un poquito más que empiezas a definir un poco más tus pensamientos, cómo eres realmente, te vas descubriendo, ¿no? Con el tiempo. Sí, sí. Pero bueno, hoy va enfocado en una identidad de un joven cristiano que, como tú lo dijiste bien, es Dios lo va forjando en nosotros, ¿no? Es cómo Dios nos va moldeando para que tengamos una identidad así bien definida de cómo tenemos que ser ante el mundo, que es precisamente pues lo que define, ¿no? La sal y la luz, que es una característica que define y destaca en medio de la sociedad. Y sí, algo bien cierto es que debemos nosotros de enfocar nuestros pensamientos en Dios para que Él sea el que cambie nuestra vida, ¿no? Y como decía Robert, sí, en esa etapa, nos es difícil, ¿no? Como saber quiénes somos, qué es lo que queremos, porque somos tan moldeables a esa edad que, por ejemplo, si Robert Roy trae un piercing, yo al otro día digo, "Ay, se ve padrísimo y lo quiero", ¿no? Pero realmente a lo mejor a ti ni siquiera te gustaba, pero nada más como por querer verte igual a él, lo empiezas a hacer. O incluso ¿no? el alcoholismo, ¿no? Por eso empieza. O sea, por ejemplo, cuando entras a la secundaria, no, bueno, yo así lo catalogo en la secundaria porque es así como cuando te destrampas más. Sí, sí. Y por ejemplo, entras en la primaria y entras muy inocente realmente. Pero ¿qué pasa? Pues ya bueno, vas en grado de los de primero, están los de segundo y están los de tercero. Que los de tercero tú empiezas a escuchar de que se van a fiestas, de que toman.
Y tú realmente, por dejarte llevar por eso y querer seguir así como que sus apariencias, caes en eso, ¿no? Sí, sí. Entonces, así como que es ahí ese peligro. Sí, y luego es, como decimos, ¿no? Es las influencias que los demás empiezan a hacer en nosotros, ¿no? Yo, por ejemplo, yo me acuerdo que en la secundaria yo era muy moldeable, ¿no? Tal vez unos amigos traían unos tenis y me acuerdo que me decían, no, es que cómprate de este tipo de tenis porque se ve mejor el pants, y ahora que lo veo se veía bien mal. O también ellos se entubaban demasiado su pants, y yo ya también quería andar ahí entubando mi pants, y ahora digo, pues ¿para qué lo hacía? Ni siquiera tenía que andar ahí, ¿no? Con ellos. Pero creo que es importante que sí nos basemos en Dios, en el Señor Jesús, para empezar a crear nosotros nuestra identidad, ¿no? Y en la Biblia hay muchos ejemplos sobre cómo llevar una identidad como joven cristiano. Y no sé si tú nos quieras platicar de algún ejemplo que haya en la palabra de Dios, o contar algo, otra cosa, no sé. Sí, bueno, pues tenemos el ejemplo de Daniel. Bueno, voy a platicar un poco para aquel que no haya o se le haya olvidado la historia de Daniel. El otro día investigando encontré que tenía aproximadamente 17 años cuando se lo llevaron de Israel a Babilonia. Se lo llevaron cautivo y con la intención, o sea, el motivo del cual lo sacaron de Israel era hacerse olvidar de Dios y conocer, bueno, creer en los ídolos y dioses falsos de Babilonia. Pero es algo muy bonito como Daniel, a esa edad tan chica, tenía bien clara su identidad en Dios, porque no se dejó, o sea, era un mandato del rey que les enseñaran sus creencias, sus ídolos, para que creyeran en eso y olvidaran a Dios. Pero Daniel y sus amigos tenían bien claro y tenían así bien definido y creían que su Dios era el único Dios y que nada de lo que ellos les querían enseñar tenía ninguna relevancia, y no hicieron caso a lo que los habían llevado allá, a pesar de que era un mandato del rey y corrían el riesgo de que, pues, si se negaban, fácilmente podían terminar con ellos, ¿no? Sí. Entonces, fue muy bonito porque el rey, la primera cosa, ya estando allá los jóvenes, que le pidió fue que los alimentaran con su banquete del rey. Pero este banquete del rey estaba en parte dedicado a sus ídolos, a sus dioses. Entonces Daniel y sus amigos prefirieron no comer los alimentos porque iban a desagradar a Dios, claramente, porque estaban consumiendo alimentos dedicados a dioses falsos. Entonces, pues pidieron al jefe de los soldados que les diera la oportunidad de no comer esos alimentos, y el jefe de los soldados les dice que pues si hacía esto el rey iba a ir contra él, ¿no? Pero Daniel le dice, bueno, te propongo que nos pongas a prueba 10 días, danos a nosotros alimentos distintos a los del banquete del rey, y ve cómo están nuestros rostros, y ve cómo están los rostros de los que van a consumir el banquete del rey. Y es muy sorprendente cómo después de los 10 días fueron hallados sus rostros mucho mejor parecer, incluso de los que comen el banquete, que, bueno, así... Porque ellos comían, bueno, los demás jóvenes que habían en ese momento, comían de todo, o sea, comían carne, comían de todo lo que había, ¿no? O sea, todas las proteínas, todas las vitaminas que necesitaban las comían, y ellos comían pura legumbre, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, en ese momento Dios los respaldó, ¿no? Sí, los respaldó totalmente, porque imaginando el banquete, pues era, yo creo que alimentos super, o sea, era el banquete del rey, eran los alimentos mejores, ¿no? Del reino. Y fueron encontrados mejores sus rostros de ellos. Y dice también, bueno, estoy hablando del capítulo 1 de Daniel, y dice que Dios a ellos les dio
conocimiento en ciencia y en sabiduría. Y dice que el rey los mandó llamar y los consultó y los halló 10 veces más inteligentes que sus sabios, que sus astrólogos y que sus magos. O sea, pero imagínense que tan pequeños, a los 17 años eran más sabios que los sabios de su reino, ¿no? Oye, sí, no había pensado eso. Es algo que solamente Dios hace y Dios nos respaldó. Porque es como si nosotros a los 17 años fuéramos más sabios que tal vez una persona con un doctorado, ¿no? Sí, exactamente. Sí, Imagínate, sí. Gracias a Dios, qué bendición haber visto esa parte de la vida de Daniel y sus amigos. Sí, precisamente guardaron su identidad, ¿no? O sea, no se dejaron, como decíamos, llevar como otros jóvenes israelitas que sí consumieron el banquete del rey por temor, porque a veces no marcamos bien nuestra identidad por temor a que nos juzguen o que, bueno, en este caso de los jóvenes era atentar contra su vida incluso, ¿no? Sí. Entonces ellos mantuvieron su identidad bien definida. Sí, y bueno, cabe recalcar que Daniel y sus amigos eran lo mejor de lo mejor, porque dice la palabra de Dios que pidieron a los jóvenes más inteligentes, a los jóvenes más de un semblante hermoso. O sea que ellos eran lo mejor de lo mejor, así como tú que estás escuchando eres lo mejor de lo mejor. Sí, y bueno, pues no sé si quieras compartir otro personaje de la Biblia. No. Ah. No es cierto. Sí, bueno, de hecho, bueno, antes de continuar, quiero decirte que nosotros debemos ser como Daniel, que ante la situación tan difícil en la que él estaba, él siempre decidió seguir a Dios. Nosotros también debemos ser así. Tal vez vamos a experimentar situaciones como jóvenes completamente difíciles, situaciones en las que tal vez nuestra novia, nuestro novio nos va a pedir que si los queremos de más, dejemos tal vez un domingo, tal vez después nos van a ir pidiendo más domingos, ¿no? Y nos van a decir, es que si me quieres, deja a tu Dios. No hagas eso, porque sé como Daniel, que aprendió a decir que no a todos los tesoros del mundo y decidió seguir a Dios. Aprendió a ser fiel, aprendió a ser un hombre dedicado a Dios, un hombre increíble, ¿no? Porque él no se contagió con el mundo, ¿no? Sí. Y Dios lo respaldó, o sea, ten la confianza de que si tú decides, si tú escoges obedecer a Dios, seguir su voz, no será en vano, Dios te va a respaldar y somos testigos de ello. Nosotros te podemos dar certeza de que es así. Realmente, si tú decides buscar a Dios antes de cualquier otra cosa de este mundo, Dios no lo va a pasar por alto, Él te va a respaldar. Y así, bueno, más adelante en esta historia de Daniel, ya no quiero hablar más de Daniel, pero Dios los exaltó a Daniel y a sus amigos y los puso en puestos muy altos del reino. Sí. ¿Para qué? Para que el mundo conociera que Dios es el único Dios. Entonces, es guardarse para Dios y mostrar, ser diferentes, ¿no? En este mundo, no ser como los demás, es reflejar a Dios, a Cristo en nuestras vidas, a los demás, para demostrar quién es nuestro Dios. Sí, amén. Y bueno, ahora vamos a hablar de un personaje que en lo personal a mí me gusta demasiado. Y bueno, tengo en mente dos personajes ahorita que son de mi agrado, son mis personajes favoritos, pero voy a hablarles de la vida de José. José el soñador. José, queremos hablarles de jóvenes para que vean que se puede, para que vean que aún en nuestras dificultades como jóvenes, Dios está con nosotros. Y fíjense que José tenía muchos hermanos, tenía un papá que lo amaba demasiado, le dio una túnica preciosa. O sea, él era como el favorito, más bien él era el favorito de su papá, porque
Bueno, un poco de contexto atrás, su papá había estado enamorado de una mujer y cuando fue a pedir la mano de esa mujer, el papá de esa mujer, bueno, su suegro de él, le dijo, sí, trabaja 7 años para mí y te la daré. Terminan esos 7 años y él le dice, pues ahora sí, vengo por Raquel. Y le dice, no, ¿sabes qué? Que yo te iba a dar a mi otra hija, trabaja otros 7 años para mí y te llevas a mi otra hija. Y ese hombre así trabajó 14 años por Raquel, pero él estaba enamorado completamente de Raquel, él la amaba con todo su corazón. Por eso es que él amaba más a José que a todos sus hijos, porque él fue el primogénito de Raquel. Él era como, bueno, no sé bien el número de hijo que era, pero ya era de los últimos, era el penúltimo él. Entonces, después, como sus hermanos veían que su papá lo amaba más, lo odiaban, no lo querían. Y bueno, si bien ustedes saben, si tienen hermanos, sabrán lo que es cuando un hermano se enoja con nosotros, ¿no? Y es horrible porque nosotros como hermanos debemos estar bien. Pero bueno, honestamente, bueno, cuando notamos que uno es el favorito de ya sea de nuestro papá o nuestra mamá, pues estamos ahí como, ¿y por qué? ¿Por qué lo consiente tanto? La verdad, sí. Sí, la verdad, sí. Sí, a mí también sí me pasa, pero es algo que debemos cambiar. Y no, bueno, no hagan eso. Y bueno, José tiene, bueno, Dios le habla por sueños, le revela algunos sueños, ¿no? Uno es que ¿eran 12 estrellas? 11 estrellas se inclinaban. Sí, bueno, no sé. Ay, el señor mi micrófono. No sé. Bueno, ahorita no me acuerdo bien el dato de cuántas estrellas, cuántos hermanos eran, pero el chiste es que las estrellas se inclinaban ante él, haciendo referencia a que sus hermanos se inclinaban ante él. Entonces, cuando José les cuenta el sueño a sus hermanos, todavía más lo odian, ¿no? Y después ellos empiezan a planear cómo desaparecerlo porque ya no querían que fuera el consentido de su papá. Empiezan entre ellos a planear cómo desaparecerlo y lo querían matar, lo querían destruir. Pero uno de sus hermanos, que se llama Rubén, creo que fue Rubén, él aboga por él y le dice, no, ¿saben qué? Que pues no lo podemos matar, entonces hay que venderlo, mejor hay que tirarlo a un pozo, le arrancamos las vestiduras y le decimos a nuestro padre que los leones, las fieras lo mataron. Pues le quitan sus vestiduras, pasan unos comerciantes de ese momento. En ese momento se vendían mucho los esclavos. ¿Y sabes cuántos años tenía José cuando sus hermanos lo vendieron? No, no sé. Bueno, el dato es que él tenía 17 años cuando lo vendieron sus hermanos. Fíjense que la vida de José era como una montaña rusa que subía y bajaba, subía y bajaba. En el principio su padre lo amaba mucho, él estaba en la cima, sus hermanos lo venden, baja. Después los comerciantes lo llevan con una persona con un rango muy alto. Pero fíjense que algo tan hermoso es que a donde él llegaba, él sobresalía. Entonces lo venden como esclavo, llega con esa persona que tenía un puesto muy, muy importante. Después, como él también era hermoso, él tenía un bello semblante, era inteligente, o sea, era un joven, era un joven muy, muy agradable. Ese hombre con un cargo bueno lo deja al mando de toda su casa, tenía las llaves de todo, era el segundo al mando. Y como él era hermoso, la esposa de aquel hombre lo empezó a desear, empezó a querer estar con él. Pero como él tenía a Dios en su corazón, él decidió no pecar, decidió correr cuando esa mujer le quitó su ropa para tener más allá de lo que fuera a pasar.
ella quería estar con él, quería acostarse con él, pero él fue un joven sabio y huyó. Entonces ella, por enojo, les gritó a todos: no, es que él quiso hacer conmigo lo que fuera, y aquí está su ropa para que vean que es verdad. Entonces aquel hombre que tenía un buen cargo va y ¿sabes qué? Que vas a ir a la cárcel. Y llega a la cárcel, ¿no? Después, ahí en la cárcel, bueno, para empezar, en la cárcel están las personas, pues se puede decir que peligrosas, personas que son difíciles, ¿no? Sí. Imagínate tú, más, no sé qué edad tendría, pero yo le eché unos 20, 24 años. Sí, a lo mejor nuestra edad más o menos. Ah, pues sí, cierto. Y o sea, cayó por no ser malo, o sea, realmente cayó por una mentira. Una mentira, o sea, realmente no había hecho nada malo. Ajá. Entonces imagínate cómo te sentirías que por algo que tú no hiciste estar en la cárcel. No, pues la verdad estaría, quién sabe, estaría muy devastado, yo creo. Y luego, ¿sabes? Siento que hasta nosotros en ese momento le diríamos a Dios: pero ¿por qué? ¿Por qué estoy aquí, no? A lo mejor después, en un proceso, le entenderíamos, pero sí. Al inicio nosotros no comprenderíamos y le reclamaríamos: y Dios, ¿por qué? ¿No? Sí. Pero José no. José hasta en ese momento alababa a Dios. Él, como les digo, él en donde estaba resplandecía. Y fíjense que el que estaba a cargo de esa cárcel empieza a notar las habilidades que tenía, las aptitudes que tenía José, y lo pone a cargo de la cárcel. O sea, imagínate, cuando aquí en México o en el país que sea, cuando a un prisionero lo van a poner al cargo. Incluso le dieron las llaves. Incluso le dieron las llaves. Sí. O sea, él tenía todo para escaparse, irse lejos de ahí, pero no, él, como tenía a Dios en su corazón, nunca hizo una cosa así. Después ahí conoce a dos personas que ellos eran tal vez cercanos al rey, no al faraón, porque no había rey, era faraón. Era el copero y el panadero. Y los dos le presentan unos sueños que tuvieron, unas profecías en ese momento. José los interpreta, uno muere y el otro vuelve a la casa del faraón, y antes de que él salga le dice: acuérdate de mí cuando estés con el faraón. Y pues no se acordó. Ya cuando estaba con el faraón pasaron muchos años, creo que 3 o 4 años, no me acuerdo bien. Ahorita estamos fallando con las fechas. Bueno, el chiste es que llega el copero, era el copero, ¿no? Bueno, el rubio es el copero. Llega con el faraón empieza a tener un sueño y manda a traer a muchos intérpretes a que le digan cuál es el sueño, y nadie sabe qué decir. Entonces este copero, creo que sí es el copero, le dice: yo me acuerdo de alguien que estuvo en la cárcel conmigo, él supo interpretar mi sueño, tráigalo. Lo traen, él le interpreta el sueño, que eran vacas flacas y eran vacas gordas, y las gordas se comían a las flacas, o las flacas a las gordas. Ahorita andamos fallando. Creo que sí se comieron a las vacas flacas a las vacas gordas. Ajá. Sí. Esto quería decir que eran 3 años y medio de escasez y luego de abundancia. Ajá. Bueno, como el faraón vio las aptitudes en su vida, en la vida de José, lo empieza a subir de cargos, le da un cargo muy grande, igual queda el segundo al mando. Y ¿saben? Lo importante de ver la vida de José es que, a pesar de todas las caídas que en nuestras vidas estén pasando, Dios siempre nos va a llevar para arriba. Dios lo que quiere para nosotros es lo mejor. Y ¿saben? A pesar de todas las circunstancias en las que Él estuvo, Él logró tener una identidad firme en Dios, así como nosotros debemos de tenerlo, ¿no? A veces pasamos por circunstancias que decimos: híjoles, no, ahora sí no me va a escuchar Dios, o cometemos un error en el que decimos: pues yo creo que otra vez se va a alejar de mí Dios, ¿no? Pero realmente no, realmente a veces son
pruebas y luchas que nosotros tenemos para empezar a tener una identidad como cristianos, como jóvenes cristianos en Dios, ¿no? Sí, y bueno, retomo algo que dijiste, que por ejemplo nosotros qué hubiéramos hecho si hubiéramos caído en la cárcel injustamente, así como José, y creyendo en Dios, ¿no? O sea, tal vez nosotros pudimos haber llegado a pensar, ¿por qué me pasó esto a mí, Dios, si yo confío en ti? Y José, sin embargo, estaba como que a un nivel de madurez más, ¿no? Porque no juzgó lo que Dios había permitido que pasara. Y Dios lo permitió con un propósito, como ya lo escuchamos. O sea, realmente cuando confiamos en Dios, comprendemos que todo lo que vivimos, ya sea como una montaña rusa, estamos muy bien, gracias a Dios, o estamos ahí en una bajada así, pero súper profunda, debemos comprender que también Dios tiene un propósito con eso. Así como podemos aprender de esa historia de Daniel, es confiar en que Dios tiene un propósito con todo lo que vivimos. En todo es para nuestro bien, incluso para el bien de otras personas, ¿no? Por ejemplo, el propósito de que Daniel cayera en la cárcel fue pues que el faraón, que primero el panadero y el copero vieran el poder de Dios, luego el carcelero y luego faraón, o sea, ya llegó incluso, escalón, ¿no? Y por ejemplo, ¿cuál fue el propósito de que los hermanos de Daniel lo vendieran? Pues mostrar el poder de Dios al faraón, ¿no? O sea, empezó así y terminó así. O sea, realmente los propósitos de Dios siempre son perfectos y a veces nos cuesta trabajo comprenderlos, pero es precisamente enfocándolo a lo que estamos hablando, permanecer en nuestra identidad confiando en Dios. Sí, y fíjate que algo que decías es que pues tenemos que como confiar demasiado en Dios y, ¿sabes? Muchas veces, como les decimos los dos, estamos pasando por situaciones difíciles, pero, ¿sabes? Estar sentado en tu cama, estar sentado en una silla, no te va a ayudar nada. Estar llorando simplemente no te va a ayudar nada. Tienes que hablar con Dios, ¿no? Y exponerle qué está pasando en tu vida, exponerle las necesidades que hay en tu corazón, que hay en tu casa, porque muchas veces solamente nos quedamos llorando, ¿no? O nos quedamos sentados, pero Dios quiere que nosotros hablemos con Él, que le expongamos nuestras cosas, nuestras necesidades. Y una vez que ya hayamos expuesto nuestras necesidades, Dios viene a nosotros, pero Él también nos pide algo, nos pide que trabajemos para Dios, ¿no? Y sabes, es algo hermoso empezar a trabajar para Dios. Yo me acuerdo que pues en este año que Dios nos ha permitido estar sirviendo de una u otra manera, Dios ha estado con nosotros y hemos podido ver la mano de Dios en nuestras vidas. Hace poco a Robert le pasó un percance y cuando estaba aquí en la casa de Dios, adoraba a Dios en ese momento porque Dios lo guardó. Yo también tengo otras experiencias, ¿no? Que a lo mejor en algún momento les podremos platicar, pero ¿sabes? Es importante que en todos los lugares donde tú estés puedas adorar a Dios, puedas alabar a Dios con tus acciones, ¿no? Que seas un joven pues firme, ¿no? Un joven con bases cristianas, ¿sabes? Tenemos que ser ejemplo, ¿no? Así es. Y tú, bueno, ¿cómo ves esta parte de que tenemos que ser ejemplo? Pues sí, es cierto. Si Dios ha alumbrado ya nuestra vida, lo que nuestro Señor Jesús igual nos dice es que reflejemos su luz a los demás, ¿no? Porque hay otras personas que aún viven en oscuridad, es como si tuvieran los ojos cerrados y así andadas. Nosotros estuvimos así. ¿Por qué? Porque el enemigo, el diablo, quiere engañarnos y nos engaña y creamos muchas mentiras que el diablo pone en nuestra mente, en nuestro corazón, y esas cosas se van arraigando en nuestros corazones y más difícil se vuelve poder ver con claridad. Pero
por la gracia de Dios, Dios alumbró ya nuestras vidas. Entonces lo que tenemos que hacer es reflejar la luz de nuestro Señor Jesús a aquellos que todavía se encuentran en esa situación de estar ciegos. Pues sí. Y como dice Robert, ¿no? Que muchas veces estamos ciegos, pero cuando Dios nos quita nuestra venda de los ojos, nos permite ver un panorama más amplio, ver la gloria de Dios, ¿no? Pero quiero hacerte una invitación en este momento: no seas egoísta ya. Fíjate que cuando Dios empezó a obrar en nuestras vidas, y espero que para ti sea un poco ejemplo, ¿no? Cuando empezó a obrar en nuestras vidas, lo que queríamos hacer era compartirles a todos de la palabra de Dios, ¿no? Me acuerdo que hemos ido a predicar y lo hacemos con gozo, ¿no? Porque tal vez no somos expertos en muchos temas, en muchas áreas, pero Dios nos permite empezar desde nuestra juventud, ¿no? Y sabes, es algo tan especial el cambiar tal vez las fiestas mundanas a venir a la casa de Dios, llenarte de su presencia. Estar aquí es algo impresionante, y más aún como jóvenes, ¿no? Es algo hermoso que ahora nosotros, y tú, te invito a que tú empieces a servir a Dios. Y regresando a lo de no ser egoístas, tú ya conoces la verdad, tú ya conoces el amor de Dios. ¿Por qué ser egoísta y quedarte con eso tú? Compárteselo a tus amigos. Diles que Dios los ama, diles que Dios quiere cambiar sus vidas, quiere transformarlos, así como lo está haciendo contigo, así como ya lo hizo contigo. Dios también quiere transformar a tus amigos. Y fíjate que nuestros amigos necesitan más a Dios de lo que nosotros pensamos. Gracias a Dios, por medio de este proyecto que iniciamos, he visto la mano de Dios en la vida de mis amigos. Amigos me escriben para preguntarme por qué somos la sal y la luz, por qué tipo de preguntas, ¿no? Y tú que estás en tu casa sentado ahorita, ponte a orar para que Dios te dé un llamado, para que Dios afirme tu identidad como joven cristiano. Recuerda no contaminarte, ¿no? Sí. Bueno, algo que quería igual comentar es que ciertamente, pues sí, tenemos muchísimos errores, pero Dios nos va capacitando, nos va perfeccionando. Hemos estado hablando así de ejemplos súper sorprendentes de la Biblia, pero hay que recordar que ellos también eran personas como nosotros. Está el caso del profeta Elías, que Dios usó su vida de formas sorprendentísimas, ¿no? Pero en el Nuevo Testamento mencionan que él estaba sujeto a tentaciones, así como nosotros, a las mismas tentaciones. O sea, realmente estos personajes de la Biblia también eran vulnerables, tenían sus luchas, sus tentaciones. Es decir, no es como que pensar que eran perfectos. Realmente sí tenían sus errores, así como nosotros los teníamos, pero aún así Dios usó sus vidas con gran poder, ¿no? Eso es lo que Dios quiere y puede hacer con nosotros, que llenos de tantísimos errores, de tantos miedos, de tantos temores que a veces tenemos, Dios puede usar nuestras vidas con gran poder. Y empezar tomando un poco esa parte que dijiste, que tenemos muchos errores. Sí, realmente cometemos infinidad de errores, porque somos jóvenes, estamos aprendiendo, ahí vamos, poco a poco. Pero, ¿sabes? Lo importante es que de cada caída tú te levantes. Fíjate que el otro día yo estaba viendo una predicación y hablan de que el hombre más sabio, que fue Salomón, también cometió errores. El hombre más fuerte, que fue Sansón, cometió errores. El ungido de Dios cometió errores. David y el rey Saúl, porque los dos fueron ungidos de Dios y los dos cometieron errores, ¿no? Entonces, imagínate nosotros que no somos el más inteligente, nosotros que no somos el más fuerte, queremos ser el ungido de Dios, la ungida de Dios. Tenemos que buscar esa parte, ¿no? Tenemos que buscar agradar a Dios. Pero fíjate que nosotros que no tenemos todas esas cualidades,
pues más vamos a cometer errores. Si el hombre más sabio lo hizo, cometió errores, nosotros vamos a cometer errores. Pero ¿sabes? Algo importante en la vida del ungido de Dios, que fue el rey David, fue que cometió el error, pero se arrepintió, se levantó y volvió a lo que Dios quería hacer con él. Asimismo, tú que tal vez ya te alejaste de Dios por el pecado que cometiste, te invito a que te acerques a Dios. Dios no está peleado con que tú regreses, ¿no? Es importante que tomemos en cuenta esta parte, que nosotros en cada batalla, en cada lucha, si fallamos, es importante que nos levantemos, y con esto vamos a crecer más, con esto vamos a tener un crecimiento espiritual mejor de lo que esperamos. Pero bueno, no, con esto no te estoy diciendo que falles, No. Sino al contrario, trata de esforzarte más por no fallar, por acercarte a Dios, por acercar a tus amigos a Dios, que tus amigos vean que eres un hijo de Dios, ¿no? Sí, bueno, también así lo dice la Biblia, que es necesario igual que fallemos, pero lo importante es, como lo decía Iván, arrepentirnos. O sea, si nos equivocamos, ¿qué quiere decir arrepentirse? Arrepentirse es que reconoces tu error y ya no estás dispuesto a volver a caer en ese mismo error. Y a veces, cuando nos equivocamos, el enemigo llega luego a atacarnos porque estamos muy vulnerables, y entonces nos empieza a meter ideas de que no, tú ya cometiste este pecado, ya estás apartadísimo de Dios, Dios ya no te quiere. Realmente no es así. Realmente, a pesar de nuestros errores, lo que nuestro Señor Jesús quiere es que estemos cerca de Él. O sea, a pesar de nuestros errores, nuestro Señor Jesús nos ama. Pero ¿qué nos separa de Él? Nuestro pecado. Está esa división. Él quiere que estemos cerca de Él porque sabe que estando cerca de Él estamos seguros de todo. Pero necesitamos arrepentirnos para quitar esa única división que está entre nosotros y nuestro Señor. A veces nos llegamos a equivocar muy catastróficamente, ¿no? Y pensamos, no, pues esto ya Dios no me lo va a perdonar. Pero a mí Dios me ha perdonado cosas muy graves, muy malas, a mi primo también. Y Dios nos ha mostrado su amor. Con esto, como lo queremos recalcar, no estamos diciendo que vivas tu vida cometiendo errores, que Dios te va a perdonar. Tienes que buscar ya no caer en esos errores, porque si tú vives pensando de que te puedes equivocar y Dios de todos modos te va a perdonar, tú no sabes si Dios va a venir el día de mañana y tú vives pensando eso y ya ni siquiera te arrepentiste de tu pecado. Y es más, incluso cuando piensas de esa manera, ya se te empieza a hacer muy normal hacer cosas que a Dios no le agradan, y tu conciencia se empieza a endurecer. Ya no sientes mal hacer las cosas que no le agradan a Dios. Entonces es muy importante que, si bien es cierto que nos vamos a equivocar porque somos muy débiles, pero lo importante de aquí es que nos arrepintamos cuando pecamos, para que precisamente no permanezcamos. Cuando nos equivocamos es como si nos tropezáramos y nos cayéramos, pero es necesario que no quedemos ahí tirados, ¿no? Sino que nos levantemos. Sí, y me gustaría tocar un punto un poquito aparte, pero que es necesario para nuestra identidad como jóvenes cristianos, que es nuestro alrededor, ¿no? Tenemos que aprender a decir que no a las cosas que no le agradan a Dios. Yo tristemente muchas veces nunca supe decir que no. Cometí demasiados errores, así como hice errores, ¿no? Cometí muchos errores por no saber decir que no a algunas cosas. Hice y deshice de las cosas que ahora me arrepiento, ¿no? Pero, ¿sabes? Es importante poner tus límites como joven cristiano. Me acuerdo que cuando decidí entregarle mi vida a Dios, mis amigos me seguían invitando a fiestas, y para mí al inicio era complicado decirles que no, ¿no? Porque, ¿sabes? A veces hasta nos da vergüenza, nos da pena decir que somos cristianos, pero ahora ya no. Ahora, desde el día de hoy te invito a que
estés orgulloso de lo que Dios ha hecho en tu vida, de lo que Dios va a hacer contigo y te atrevas a decir que eres un joven cristiano. Fíjate que cuando empezaban a invitarme a las fiestas me marcaban, me decían, oye, vamos a tal lado. Yo al inicio les decía, no, es que, ¿sabes qué? Que no puedo. Tiempo después aprendía que debía decirles, no quiero, o realmente ya no soy así, mi vida ha sido cambiada y en ese momento yo les invitaba a que conocieran a Dios, ¿no? Así tú también, y creo que ahora Robert también lo vive así. Por gracia de Dios somos libres ya de muchas cosas, seguimos batallando con otras cosas, pero sabes, es importante que tú pongas tus barreras con los jóvenes, con tus amigos, con tu novia, tu novio, que aprendas a decirle que no a las drogas, que aprendas a decirle que no a tu entorno, porque sabes, muchas veces podemos ir a una fiesta y decimos, no estoy tomando, no estoy fumando, no estoy ingiriendo drogas, y sabes, voy a poner un ejemplo antes de terminar esta parte. Una jovencita, esto es una historia, no me consta que sea real, pero es una historia como que nos deja una enseñanza, ¿no? Una jovencita con su vestido blanco dice, voy a ir a un lugar polviento, ¿no? A un lugar sucio, pero no voy a tocar nada, no me voy a ensuciar con nada. Pasan tal vez unas personas, la salpican de lodo y ella no lo hizo intencionalmente, pero se ensució. Luego pasa otra persona, la ensucia, tal vez también no lo hizo intencionalmente, pero se volvió a ensuciar. Así nosotros, cuando estamos en los lugares en donde a nosotros como cristianos no nos corresponde estar, nos vamos ensuciando poco a poco, hasta el punto de pensar que es normal, ¿no? A mí me pasaba que en las fiestas tenía amigos, bueno, no sé si esto ya te lo platiqué, pero tenía amigos que eran gays, amigos bisexuales, amigos que no tenían ningún problema con besarse con personas de su mismo género, y de hecho a mí incluso me invitaban a hacer ese tipo de prácticas, y como yo estaba lejos de Dios, bueno, no lo hice nunca me besé con otro hombre, pero tal vez practiqué ese con una amiga, otra mujer, ¿no? Y sabes, poco a poco se me iba haciendo más común. Sí, ajá. sí, Era como, al inicio sí me espantaba, ¿no? Y decía, oye, no, ¿por qué hacen eso? Y después fue como normal para mí. Me dejé ensuciar como esa jovencita, ¿no? Que le platicaba. Me dejé ensuciar. Ahora, gracias a Dios, ya entiendo que todo eso está mal, que todo eso no me compete a mí, yo no lo tengo que hacer, no tengo que ser partícipe de todas esas prácticas. Gracias a Dios que comprendí, pero sí, ¿no? Se nos hace muy común estas prácticas que hacen los jóvenes. Sí, precisamente se empieza, bueno, así como lo refiere la Biblia, se empieza a enfriar el corazón, ¿no? Sí. Mientras se te va haciendo más común y más común y más común, y entonces llega el punto en el que ya ni se te hace algo malo, o sea, y así lo dice la Biblia, ¿no? Que a lo malo lo llamarán bueno y a lo bueno lo llamarán malo. Entonces realmente eso pasa, ¿no? O sea, por ejemplo, esa gente que hace eso, bueno, por ejemplo, no sé si te llegó a pasar, que te dijeron aquellos amigos, oye, ¿ya poco eres cristiano? O sea, empezaron a creer que es algo malo ser cristiano, ¿no? Sí. Y sí, es cierto. Ajá, sí, ¿no? Entonces, ellos ya ven bueno lo que hacen y malo lo bueno, es lo que pasa, ¿no? Sí, y hasta algo que un amigo me dijo, ya te perdimos porque ya eres cristiano. Y yo, si supieras que me perdieron esto. Sí, exactamente, sí. Y sí, o sea, hay que tener mucho cuidado con nuestras amistades. No les digo que no les hablen, háblenles, pero háblenles de Cristo. Sí. Porque de una u otra manera ellos tienen que saber que Dios es real, que Dios existe y que quiere hacer algo con ellos. Ustedes tienen que ser, como siempre les decimos, ustedes tienen que ser la sal y la luz de esta tierra, ¿no? Y bueno, no sé si quieras agregar algo más. ¿No? Bueno, a mí me gustaría leerles un texto que para mi vida ha sido de mucha bendición, algo que se me quedó muy grabado en mi vida, y justo por este texto fue que
empezaron a surgir estos proyectos, pero bueno, quiero leérselo, ya no quiero abundar más. Está en Éxodo 19, 5 y el 6, por si lo quieren leer, para que sea de bendición para ustedes también. Y dice así: ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto. Aquí es algo importante, tenemos que aprender a obedecer a Dios para que todas sus promesas se cumplan en nuestra vida. Dice: cumplan mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán un reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. En este momento quiero decirte que tú eres una nación santa, que tú puedes ser un misionero, que tú puedes ser un pastor. El llamado que Dios te haya dado, Él lo va a cumplir en ti, pero tú también tienes que esforzarte, también tienes que obedecer, tienes que ponerte a cuentas con Dios. Tal vez estás pasando, te digo, por un momento difícil y dices: ahorita no quiero saber de Dios, pero ¿sabes? Dios es la respuesta a todo. Y Dios quiere trabajar contigo, Dios quiere hacer cosas grandes contigo, pero tú tienes que disponer tu vida. Y pues, ¿qué te parece si oramos por ellos? Sí. ¿Sí? Bueno, antes sí me gustaría decir que es bueno que si Dios está hablando a tu vida, tengas esa preocupación de atender a lo que Dios está diciendo, porque si no haces caso, realmente Dios va a seguir buscándote porque te ama. Pero primero, bueno, Dios siempre nos habla con mucho amor, pero mientras más nos negamos o posponemos, decimos: después, ahorita me da flojera, ahorita no quiero. A veces Dios nos lleva a caer en un punto crítico donde a veces es bueno, se me decía el otro día un joven que es mucho mejor atender a Dios desde que nos lo dice, porque si no llegamos hasta un punto crítico en el que, estando ya en un punto así muy muy mal, es cuando vamos muy arrepentidos delante de Dios, pero mientras ya sufrimos algo que Dios no quería que sufriéramos, no si hubiéramos atendido desde el principio. Entonces es mejor atender a la voz de Dios desde que te lo está diciendo, porque Dios te ama mucho y va a pelear por tu vida, pero mientras más nosotros nos neguemos, pues vamos a sufrir, pues conscientemente, ¿no? O sea, si ya estás escuchando esto, si te niegas, vas a sufrir cosas que Dios no quería que sufrieras, para que entonces en hay un versículo de la Biblia que dice que llevará al desierto para que ahí, en ese desierto, hable con nosotros. Estar en un desierto es estar donde ya no ves nada, ya no ves nada, ya no ves nada. En ese lugar donde ya no ves nada, así ni siquiera a lo lejos, ahí es cuando entonces volteas a ver a Dios y ahí Dios habla en tu vida, pero pues es mejor que tengas un corazón atento a la voz de Dios para que no tengas que sufrir de más. Sí, amén. Y bueno, vamos a orar por ti, permítenos orar brevemente por ti. Y bueno, ¿quieres iniciar esta oración? Perdón, es que tengo un poco de gripa. Amado Señor Jesús, te damos gracias por esta palabra, Señor, que hoy compartes con las personas que están escuchando esto maravilloso, Señor. Te agradecemos, mi Dios, porque también así como hablas, yo no sé quién va a escuchar esto, mi Dios, tú sí lo sabes, y sé que tus palabras, Señor, llegarán a la persona que tenga que llegar, y tú hablarás al corazón de las personas, mi Dios, porque tú conoces nuestros pensamientos, tú conoces nuestras vidas a la perfección, y tú hablas las palabras precisas, mi Dios. Así también, Señor, te agradezco porque también cuando compartimos, mi Dios, tu palabra, tú hablas con nosotros también, mi Dios. Te agradezco mucho, mi Dios, por esto que tú has hablado, mi Dios,
Dios, a través de nuestras vidas. Te pido que esta palabra, mi Dios, quede grabada en los corazones de los que están escuchando, para que no olviden, para que no se les olvide, Señor, eso que tú estás diciendo. Te pedimos, por favor, Espíritu Santo, que nos recuerdes estas palabras cada día de nuestra vida, para que no las olvidemos. Y también te pedimos, mi Dios, que no solamente hayamos escuchado estas palabras, sino que también las pongamos en práctica, que también hagamos, que no solamente se queden en que oigamos, Señor. Llévanos tú, mi Dios, y ayúdanos a hacer esto, mi Dios, que tú estás hablando con nosotros. Te lo pedimos, por favor, maravilloso Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor, yo nada más te quiero agradecer esta vez porque nos permites comunicar esto a tu pueblo. Si bien no somos los mejores expositores de algún tema, pero te doy gracias porque nos alcanzaste en nuestra juventud. Te doy gracias porque estás haciendo cosas grandes con los jóvenes el día de hoy y te pido, Señor, que vayas con cada uno de los jóvenes, que los acompañes en su trabajo, que ellos puedan ser la luz en su escuela, en su trabajo, que puedan aprender a tener una identidad cristiana como un joven cristiano, un joven que te adora, un joven que te conoce. Te pido por favor que, Espíritu Santo, que redargullas el corazón de cada uno de esos jóvenes que tal vez están pasando por depresión, por una situación triste. Te pido que seas un consolador para ellos, que tú consueles esa tristeza que hay en ellos. Te pido por favor que seas con ellos esta semana, que los bendigas y que estés con nosotros siempre. Levanta a tu pueblo una vez más, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, como siempre te lo decimos, recuerda ser la sal y la luz de todos los lugares a donde tú vayas. Bueno, que Dios te bendiga.